Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Hagamos Números después de 3 días que no nos vemos. Yo extraño estos 3 días que no nos vemos porque aparte la información en Argentina va pasando a un ritmo desenfrenado. Todo el tiempo hay cuestiones para analizar, para contar, para explicar. Así que bueno, eso vamos a hacer hoy. Nos vamos a poner al día después del fin de semana de todo lo que ocurrió en la Argentina. Un fin de semana donde se anunció formalmente, acuérdense que la fecha de finalización de la cuarentena anunciada en la última oportunidad había sido el 26 de abril. Bueno, se anunció de manera oficial, acá te veníamos anticipando que la extensión era un hecho y que la próxima fecha, la nueva fecha era el 10 de mayo. Bueno, esto se confirmó. El presidente Alberto Fernández hizo una explicación. Ya estamos acostumbrados más o menos que cada 15 días el presidente dé una clase con una presentación, nos muestre los datos actualizados, cómo va evolucionando la cuestión en materia sanitaria, los contagios, los recuperados, las víctimas fatales. Bueno, la realidad es que la Argentina viene teniendo éxito en el objetivo final, el prioritario, el que se habían puesto de entrada cuando todo esto surgió, que era aplanar la curva de contagios, evitar más cantidad de víctimas fatales. Bueno, toda esa situación se viene manejando con éxito, es importante y por eso la extensión hasta el 10 de mayo de la cuarentena, que seguramente, ahora te vamos a estar contando, pero va a tener una nueva extensión, digamos, es muy difícil en este contexto que vaya a haber una vuelta a la normalidad el 10 de mayo, lejos de eso estaríamos, pero lo cierto es que viene teniendo éxito. Lo que sí te voy a contar ahora es cómo este éxito en la cuestión sanitaria, del cual tampoco hay que salir a festejar ni relajarse mucho, porque si saliéramos todos a volver a algo parecido a la normalidad, se correría el riesgo de que este éxito que te estamos contando al momento con los datos y que lo respaldan se transforme en un fracaso. Entonces, la realidad es que hay que ser consciente que la situación existe, que está ahí, pero que se viene tratando muy bien. Lo que sí te voy a contar ahora, por qué el foco, como dice acá la placa que está atrás mío, el foco está en la economía. Se abre una etapa donde mantengamos las cuestiones como están para evitar que esto que hasta ahora se logró vaya a propagarse, pero el foco fuerte empieza a estar en la economía. Muchas cuestiones ya se anunciaron, ahora vamos a hacer un repaso y te voy a contar cuáles son las nuevas preocupaciones, qué intención tiene el gobierno para tratar el tema económico, que ya aún con la cuestión controlada, y esperamos que siga controlada en materia de salud, es un riesgo muy importante que puede pasar con la economía, con todo el impacto de lo que ocurrió hasta ahora, más el impacto de lo que puede llegar a seguir ocurriendo. En un ratito nada más te vamos a estar comentando toda esta situación. Ahora sí, vamos con otro de los temas. Arranco saludando a mis compañeros con Lorena. Empiezo. Lorena Toso, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Agustín, hola a todos, buenas noches. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, poniéndole foco a la economía, pero un poquito de política. Y de política de la provincia de Buenos Aires, con una pelea, la pelea que está dando ¿quién? El gobernador Axel Kicillof. Buenos Aires en lucha contra el coronavirus. Pero mira lo que es esta pelea, por favor. Es impresionante. Te vamos a contar cómo se fue dando a lo largo del día, y digo a lo largo del día y con los minutos contados y casi hasta que estábamos entrando al canal, el tema de los números, los datos, la negociación con los intendentes, lo que hay hasta el momento en materia de flexibilización, lo que sí y lo que no de esta pelea que está dando Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. En un ratito todos los detalles para la provincia de Buenos Aires aquí en Hagamos Números. Sí. Está tonificado. Sí, parece. Está tonificado, bien. Sí. Buenas noches, Gustavo. Contame entonces, ¿qué tenemos para esta noche? Muy buenas noches, Agustín. A ver, ¿viste la Big Data? El título es ¿qué ves cuando me ves? Y acá estamos haciendo referencia, si se está cumpliendo la cuarentena. Ahí está, escuchamos la música. Qué música para esta hora, ¿no, Agustín? Divididos. Qué música, ¿no? Qué bueno. Ahí. Bueno, ¿se está cumpliendo la cuarentena? Se va relajando, y acá dice cuando la mentira. Muchos estamos chamullando con el tema de la cuarentena. Mirá cómo cambié el lenguaje. Bueno,
ahí tenemos la fuente, Gran Data, con un convenio con el programa de las Naciones Unidas, está informando al mundo el cumplimiento de la cuarentena y lo vas a ver acá en Hagamos Números, Agustín. Bueno, ahora sí te voy a hacer el análisis de toda la información que te acabo de anticipar y algo importante, quédate ahí, que tiene que ver con las empresas, con el Estado que ya anunció, y te lo contamos acá la semana pasada, el mecanismo por el cual le va a pagar parte de los salarios a los trabajadores del sector privado en el marco de esta situación de crisis y algunas cuestiones técnicas que están ocurriendo con la AFIP y con la presentación de datos que tienen que hacer estas empresas para que sus trabajadores puedan cobrar los salarios. Ya mismo te vamos a explicar eso, pero primero todo el análisis de la realidad, la actualidad de la economía al día de hoy, acá en Hagamos Números. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, y ahora sí, entonces, el foco en la economía. ¿Qué es lo que pasa? La primera etapa, la que tanto miedo se le tenía cuando apareció el coronavirus y la posibilidad de que se propaguen los contagios y de que vayamos a una crisis sanitaria, etcétera, está superada con éxito. Esto no quiere decir relajemos, ya está, salgamos a la calle. No, hay que cuidar entre todos, cada uno desde su lugar, para que esto siga teniendo éxito a lo largo del tiempo. Recuerden que los infectólogos, los especialistas que asesoran al presidente, hace rato ya que vienen diciendo, cuidado, porque mayo puede ser el peor mes. Es el que más hay que cuidar, donde hay que poner toda la atención. Hasta ahora, la reacción anticipada, previendo lo que podía venir, anticipándose a partir de lo que había pasado en otros países, donde lamentablemente vimos las cifras que vimos, las víctimas fatales, la propagación de los casos en una tendencia explosiva, exponencial. Bueno, en Argentina eso tuvo éxito. Ahora el mes de mayo es muy importante. Pero lo que sí ya está ocurriendo, el gobierno, dándose de el efecto positivo que tuvo en materia de salud, empieza a poner el foco en la economía, empieza a prestarle cada vez más atención a la economía. Te voy a dar algunos datos, que tienen que ver con esta cuestión. Fíjate, estamos en una cuarentena extendida. Hasta ahora la extendida, como te decía recién, hasta el 10 de mayo. Unos problemitas de audio. Mientras solucionamos los problemitas de audio, Gustavo, contame el tema que... Muy bien, sí, Agustín. Uno de los temas fundamentales que ha pedido el gobierno, y en este caso bajo la cabeza del jefe de gabinete, es el tema de que hay 1 millón de trabajadores que no se completaron los datos de 180.000 empresas que fueron ya registradas para recibir este beneficio, este adelanto. Y con este beneficio, y te voy a comentar a todos ustedes, y después Agustín, ya cuando te incorporás, vamos a mostrar a la gente qué fácil es entrar en internet. Fíjense que Santiago Cafiero dijo que 1 millón de trabajadores, si no se hace a tiempo, pierden este beneficio y va a tener que pagar el 100% los empresarios. Y entras a la página de la AFIP, www.afip.gov.ar, haces Enter y cuando haces Enter te aparece esto. Carga de datos para acceder a los beneficios. Deben informar los empleadores el CBU de sus trabajadores. Y este sistema de simplificación lo puede hacer de 2 maneras. De manera individual por cada trabajador o aquellos que tienen asesores que te lo hacen con un TXT y metes a todos los empleados la lista completa y lo haces. Pero si no lo haces, se pierden 1 millón de trabajadores este beneficio. Entrás a la página de Relaciones Laborales, entras al icono Modificaciones y Bajas, vamos a la siguiente y acá empezás a completar los datos muy fácil. El quill, continuamos con la misma aplicación, seguimos completando los datos. Acá están todos los datos del trabajador. ¿Por qué? Porque
pudiste haber tenido altas, modificaciones, bajas, y es muy importante ir informando porque hay muchos datos que están desactualizados. Seguimos en la siguiente, lo pasamos rápido y te vamos a comentar la última. Estos son todos los datos del trabajador, continuamos acá, y los datos complementarios, aquellos familiares que pueden recibir algún beneficio adicional. Ahí tenés el quill que tenés que agregar, estos datos complementarios del trabajador. Este es el paso número 8, acá estamos viendo cómo se llenan los demás datos y quiénes pueden pedir los datos, y esto es importante, y acá nos detenemos. Los datos que se pueden modificar son el domicilio, el lugar donde va a cobrar con el CBU el trabajador de tu empresa, el CBU para el cobro de asignaciones familiares, por eso es importante actualizarlo, aquellos que tienen discapacidad, el nivel de formación, el teléfono, el email. Estos son los pasos, y si podemos ver la siguiente, aquellas empresas que tienen carga masiva, realmente es muy simple y no lo están haciendo, queda muy poco tiempo. Con un archivo TXT, con este formato, lo lees en la página de la AFIP, podés cargar automáticamente si tenés 100 trabajadores. Agustín. Bueno, bárbaro, ahí está la explicación y por qué es importante esta explicación que acaba de hacer Gustavo, paso por caso, mostrándote cuál es la página de la AFIP, dónde hay que entrar, qué es lo que hay que apretar, porque hasta el momento la AFIP tiene registro aproximadamente por 1/3 de aquellos trabajadores del sector privado que serían beneficiarios de esta situación donde el Estado se hace cargo de pagar una parte del salario, hasta el 50% del salario, acordate, con tope en 2 salarios mínimo vital y móvil, lo explicamos acá hace unos días atrás. La realidad es que si los empleadores no hacen este trámite de meterse en la página de AFIP y cargar los números de quit de los trabajadores, va a ser muy difícil que después va a ser muy difícil, no, va a ser imposible que estos trabajadores terminen recibiendo esa asistencia por parte del Estado, y al final del camino lo que va a ocurrir es que el salario entero lo va a tener que pagar el empleador. Por eso es tan importante hacer este trámite. Sí, Gustavo, decime. Son 180.000 las empresas que fueron aceptadas por el gobierno y representan una masa crítica de 1.600.000 trabajadores. Está faltando cargar los datos de 1 millón de trabajadores, Agustín. Bueno, ahí está, nada menos que 1 millón de trabajadores, un montón. Hace 5 días que la AFIP, el gobierno, comunicó a los empleadores de esta situación. Por eso la preocupación que está teniendo los funcionarios, es decir, ¿qué pasa? Hace 5 días que pedimos que nos informen esto, es una asistencia importantísima de parte del Estado, tanto retraso en la presentación resulta raro. Bueno, acá está el mensaje a apurarse y a cargar antes que venza el plazo, porque si no los trabajadores no van a estar pudiendo cobrar esta asistencia importantísima de parte del Estado para que puedan cobrar completo su salario y para que sea posible seguir adelante con la actividad en la situación compleja que tenemos para el empleador, para la empresa en cuestión. Bueno, vamos a seguir con el análisis que te contaba recién, ya tenemos solucionado el tema del audio. Acá, la cuarentena extendida, por ahora, te repetimos, por ahora, como te dijimos ya las anteriores veces, hasta el 10 de mayo. ¿Por qué? Porque creer que el 11 de mayo esto vuelve a la normalidad es una utopía, no va a ocurrir. Lo que vamos a ir viendo seguramente es, como te venimos contando todo el tiempo, algunas cuestiones puntuales, particulares, que se van atendiendo. Lo cierto es que esta situación se extenderá a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a seguir adelante con el análisis económico. Fíjate hasta ahora, para explicar lo que está ocurriendo, lo que hicimos acá fue cuantificar los programas de asistencia que ya anunció el Estado para tratar el tema económico, para enfrentar el impacto tan fuerte, tan negativo que está teniendo este freno en la actividad económica a consecuencia del coronavirus. Bueno, fíjate, lo dividimos en 3 grandes grupos a todo esto, en 3 grandes áreas. Uno, la asistencia social. Acá estamos metiendo bonos a los jubilados, a los beneficiarios de asignación universal por hijo, el ingreso familiar de emergencia para monotributistas de las categorías más bajas, para informales, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto cuantifica 198.488 millones de pesos. Esto representa un 0,64% del Producto Bruto Interno. En términos de asistencia a empresas, línea de crédito que el Banco Central liberó a través de los bancos para préstamos a capital de trabajo a una tasa del 24% anual,
este programa de asistencia que te contábamos recién, donde el Estado se hace cargo de parte de los salarios de los trabajadores y tantas otras que se fueron anunciando el último tiempo, cuantificadas son 778.168 millones de pesos. Acá está la parte más importante, que equivale a 2,5 puntos del Producto Bruto. Y por último, la asistencia a provincias. Acordate que a través de 2 mecanismos diferentes de 60.000 millones de pesos cada uno, hace unos días atrás el gobierno también anunció un programa de asistencias a las provincias a través de transferencias directas. Bueno, estos 120.000 millones de pesos son algo así como el 0,38% del Producto Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuantificamos todo, si sumamos todo, esto, cuidado, son anuncios de programas que acá lo que se cuantifica es el potencial que tienen. No quiere decir que todo esto efectivamente ya haya sido volcado a la economía. ¿Por qué lo marco? Porque, por ejemplo, acá consideramos, cuando hablamos de la línea de créditos al 24% anual para capital de trabajo a las empresas, lo que tomamos acá en cuenta es el número total de lo que el Banco Central habilitó a los bancos para realizar estas transferencias. Después sabemos que por el momento los bancos han ejecutado un tercio, algo más de un tercio del total. Acá lo que está cuantificado es el potencial de todos los programas que el gobierno anunció para transferencia. Lo mismo con esto de los sueldos a los trabajadores. Si cuando pasan los próximos días los empleadores no terminan de cargar los quits de los beneficiarios, bueno, la transferencia de dinero terminará siendo menos. Acá lo que cuantificamos es el total a partir del anuncio del plan. Bueno, breve paréntesis, lo importante de cargar los datos de los trabajadores es porque desde el Estado se va a depositar directamente el dinero en la cuenta de cada trabajador, de la parte que corresponde del salario. No va a haber un proceso de intermediación por el empleador. No es que el Estado le manda la plata a la empresa para que la empresa después se dé vuelta y le pague con esa plata el porcentaje a cada uno de los trabajadores. No, el Estado lo que te dice es: informame quiénes son tus trabajadores, identificámelos y nosotros le vamos a hacer el aporte del porcentaje establecido directamente en su cuenta como parte de su salario. Bueno, por eso la importancia de cargar estos datos. Bueno, sigamos entonces con esta cuestión. Acá está la cuantificación. Cuando sumamos todo esto, el total, el potencial que tiene total todo lo anunciado hasta ahora, equivale a 1.096.656 millones. O sea, en realidad lo que estoy diciendo es un poco más de 1 billón de pesos. Millón de millones, ¿sí? Un poco más de 1 billón de pesos. Esto es algo así como el 3,54% del Producto Bruto en Argentina. Hay países en el mundo, o sea, este tipo de política contracíclica, este tipo de política de transferencia de recursos para tratar de estimular la demanda y evitar que esto se derrumbe, lo están llevando adelante todas las economías del mundo. En algunos casos, estos programas alcanzan niveles de 7, 8 puntos del Producto Bruto. Lo que pasa es que son economías que tienen más margen de maniobra, que tienen más capacidad de poder llevar esto adelante. ¿Por qué? O porque emiten monedas duras, como puede ser el dólar, como puede ser el euro, como puede ser el yen o alguna otra, o porque tienen más margen desde lo fiscal. Acordate que a la Argentina, acá te lo explicamos en más de una oportunidad, esta situación la agarra en el peor momento. La agarra en una situación de altas tasas de interés, elevado nivel de deuda, concentración de vencimiento de deuda en el corto plazo que ya eran impagables previo a esto, recesión, tendencia de inflación que se aceleraba, déficit fiscal creciente. O sea, en el peor de los mundos llega el embate de esto. Por eso el esfuerzo de 3,5 puntos del Producto Bruto en la Argentina es tan importante. Lo que lleva a preocuparse un poco es que no hay mucho margen de maniobra como para poder seguir atendiendo esta situación. La Argentina hoy, por cómo está la macroeconomía, no tendría la posibilidad de duplicar, triplicar este programa como otros países desarrollados lo están haciendo. Entonces, ahí es donde aparecen las preocupaciones. Bueno, si se extendiera en el tiempo esta situación de cuarentena que estamos transitando porque se hiciera necesario para atender la cuestión de salud, sostenerlo un par de meses más, pongámosle.
Bueno, ¿hay margen para seguir expandiendo estos programas, para repetir a lo largo de varios meses estos programas? ¿A qué nivel de déficit en relación al Producto Bruto, a qué nivel de déficit fiscal nos llevarían? ¿Se hace sostenible la situación? La verdad que se transformaría en algo muy complejo. Por eso, este esfuerzo es importante, busca contener el impacto, lo viene logrando con éxito. Es muy importante que la cuestión sanitaria se logre manejar, se logre administrar, se logre controlar para ir recuperando lo antes posible la actividad económica y empezar a reducir este costo para los meses que vienen. Bueno, sigamos avanzando para entender un poco más acerca de esto. Para cuantificar y visualizar mejor el deterioro económico, hoy se dieron a conocer datos de la AFIP. La AFIP tiene datos ciertos porque todas las empresas comunican y publican sus balances, su información. O sea, la AFIP maneja una base de datos muy grande con muchos datos de muchas empresas en Argentina. Hoy la AFIP determinó en un informe interno que la actividad se encuentra severamente afectada. Este fue el término para marcar la gravedad del asunto. Y encontraron que el 75% de los monotributistas que están inscriptos en la AFIP, con la información que la AFIP maneja, presentaron bajas en las ventas y en la facturación. Es decir, el 75% de todas las categorías, de monotributistas, las más altas, las más bajas, si vos tomás los datos del último mes, ponele marzo, contra lo mismo del año anterior, todos ese 75%, una cantidad enorme, presentaron menos ventas, menos facturación. Y el 71% de los autónomos, lo mismo, presentaron bajas en ventas y bajas en facturación. Los porcentajes son parecidos. Esto da cuenta de una cuestión muy compleja que están atravesando estos sectores y que explica el programa que te contamos hace unos días atrás de una línea de crédito por 150.000 pesos a tasa de interés cero, costo financiero cero, periodo de gracia 6 meses, a devolver en 12 cuotas fijas, para transferirle justamente a estos dos grandes grupos, a autónomos y a monotributistas de todas las categorías, ¿sí? Siempre y cuando cumplan con algunos requisitos, por ejemplo, no tener alguna otra actividad paralela ni nada de estas cuestiones. Bueno, esto se va a hacer a través de las tarjetas de crédito, ¿sí? Bueno, los datos de la AFIP dan cuenta de 5 millones de trabajadores independientes, ¿sí? Entre formales e informales, en las diferentes categorías, etcétera, 5 millones de trabajadores independientes. Por eso la importancia de estos programas, por eso la importancia de hacer llegar todas estas transferencias de recursos a estos trabajadores a través de ingreso familiar de emergencia, a través de préstamos a tasa cero, a través de lo que fuera, para asistirlos, porque es una cantidad muy grande de trabajadores que están en problemas, así como los asalariados de empresas pequeñas y medianas, como te acabo de comentar, donde también se va a atender el pago de los salarios. Bueno, sigamos entonces avanzando con esta información. El Estado paga los salarios del privado, ya te contamos esto, que es hasta un 50% con tope en 2 salarios mínimo vital y móvil. Si el salario es muy alto y el 50% excede ese valor de 2 salarios mínimos vital y móvil, bueno, hasta ahí llega la asistencia del Estado. O sea que en términos de porcentaje del salario total será más bajo y será un porcentaje mayor el que deberá aportar el empleador. Las empresas de menos de 800 trabajadores. Acordate que existe otra cosa, que es el REPRO, del parte del Ministerio de Trabajo, que atiende la situación de empresas grandes. En este caso estamos hablando de empresas de menos de 800 trabajadores. Se estima que esto llegaría a 160.000 empresas que emplearían en total 1.600.000 trabajadores. Este es el número que te daba Gustavo hace un rato cuando explicaba el trámite de cómo hay que hacer para cargar los datos, porque el registro que lleva la AFIP es que de este 1.600.000 trabajadores que podrían estar recibiendo esta asistencia para pagar los salarios, hay todavía 1 millón que al no tener los datos cargados corre riesgo, si pasan los próximos días y no se cargan, de quedar afuera y de no recibirla. Así que atenti que hay que hacer este trámite. No creo que ningún empleador pretenda que esto no recibir esta asistencia del Estado. Imagino que todos quieren hacerlo, así que es importante que se carguen los datos. Las empresas aprobadas
hasta ahora son 26% de las empresas registradas. Acordate que para poder ser beneficiario de este programa tenías que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, que tu facturación sea menor a la de un año atrás. ¿Sí? Si es una empresa de un rubro, pongámosle vinculado con la venta de alimentos o algo por el estilo, donde en este momento le está yendo mejor y donde el porcentaje de facturación aumentó, bueno, no puede pedir asistencia para que el Estado pague parte del sueldo de los trabajadores, claramente. Bueno, el 26% de las empresas registradas, y esto estima que alcanza el 27% de empleados del sector privado formal, ¿sí? O sea, es un porcentaje muy importante al cual está llegando el Estado con esta asistencia para evitar situaciones donde no se vayan a cobrar la totalidad de los salarios, esgrimiendo la situación crítica que atraviesan las empresas. En el medio de todo esto también hubo acuerdos entre algunos sindicatos, en el caso de comercio, la Unión Industrial Argentina, etcétera, para pagar a los trabajadores suspendidos, los que están con suspensiones, no trabajando en modalidad teletrabajo, no, suspendidos, para que cobren el 75% del salario, no la totalidad, y de esta manera firmar un acuerdo donde por un tiempo no vaya a haber despidos. Esto es lo que están acordando y ya firmando algunos sectores para tratar de proteger el empleo y atravesar, poniendo un poco de cada lado, esta situación de la mejor manera posible. Bueno, y acá vamos a ver ahora la página de la AFIP, que ya Gustavo les mostró hace un rato. Acá está clarito. Apenas te metes te aparece carga de datos para acceder a los beneficios, ¿sí? La empresa, el empleador, pone su clave fiscal, se mete en esta sección que está recontra, ultra destacada porque es muy importante que todos puedan hacerlo, carga los datos que ahí se le van a pedir del empleador, no es nada muy engorroso, son datos básicos, Gustavo ya lo explicó y pueden hacerlo lo antes posible, así reciben la asistencia de parte del Estado. Bueno, en el medio de todo esto, la vedette en Argentina, que es el dólar, sigue con su crecimiento, el famoso contado con liqui, hoy cerró en 115 pesos con 20 centavos, ya superó el 70% la brecha cambiaria. La brecha es la diferencia entre este valor y el valor del dólar oficial. Bueno, superado el 70%, es muy fuerte, creciente, genera preocupación. El propio presidente habló de que lo preocupa esta situación, aunque la considera especulativa y que por eso está trabajando junto al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores para tomar algunas medidas técnicas y limitar la posibilidad de movimientos especulativos en esta variable que es tan sensible para la economía argentina. Así que así está dada la situación. Lo cierto es que hoy, para cerrar, fue un día de optimismo en la última parte en relación a la reestructuración de la deuda. Se empezaron a observar movimientos alcistas en acciones, pero sobre todo en bonos, en títulos públicos, en dólares, en pesos. Y cuando uno miraba, digo, ¿pero qué pasó? Que de repente empezaron a subir tanto los bonos. Parece que hay cierto optimismo en el mercado de que hay una posibilidad de que se vaya a concretar el acuerdo propuesto por la Argentina, que al final del camino se logre eludir el evento de default y se llegue a el acuerdo de la reestructuración de la deuda. Dicen por ahí cuando uno hace algunos llamados, averiguaciones y habla con quienes están de alguna forma en el marco de esta negociación, que está habiendo conversaciones, ¿sí?, entre el ministro Guzmán y acreedores, tenedores de título del otro lado, que pareciera, porque vieron que en una primera etapa, acá te contamos, salieron a mostrar los dientes los acreedores, Guzmán se paró firme, les dijo, esta es la propuesta, bueno, pareciera que hay un poco más de diálogo y esto genera algún optimismo que explica la recuperación de los precios en la última parte del día de hoy acerca de la posibilidad de llegar a un acuerdo y que la Argentina finalmente evite el default y logre reestructurar su deuda. Acordate que el plazo final para esto es el 8 de mayo, que estableció el gobierno en su presentación oficial en los Estados Unidos, con lo cual no estamos muy lejos de enterarnos realmente cómo termina esta situación. Ahora sí, seguimos con el resto de la información que tenemos un montón para contarte acá esta noche con lo que nos trajo mi compañera Lorena Tosso. Dale.
Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Y nos toca hablar de esta pelea, del gran combate del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buenos Aires en lucha, una provincia que, por supuesto, tiene datos que tienen que ver con el coronavirus, pero también tiene datos que tienen que ver con la economía. La mirada está puesta en los dos lugares y hay que trabajar conjuntamente para que ambas cosas puedan ir caminando y siguiendo su curso para terminar de la mejor manera posible y con una recuperación en la medida de lo posible, tanto en lo que tiene que ver con la salud como en lo que tiene que ver con la economía. Y en ese lugar está parado el gobernador, peleando en una provincia donde el total de los contagiados del país la ubica en el puesto número 1. Y esto es parte de la preocupación. Hoy estuvimos hablando con muchísima gente relacionada con la provincia de Buenos Aires. Estos números que les vamos a contar, claro, tienen un pequeño cambio que lo vamos a ir actualizando porque están relacionados con los datos, los últimos datos, los de ayer. Los datos de hoy, acá teníamos 1.331 del total de 3.892, hoy son 4.003 los casos de la última información brindada por el Ministerio de Salud y, volvamos un instante al anterior, son 1.338 los casos que ahora tiene la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En este punto, ahí tenemos algunos cambios. Pero claro, esto la sigue ubicando primera en lo que respecta al total de contagiados del país y, por lo tanto, en un trabajo muy arduo, porque estos datos son los que están mirando con mucha atención. Datos que también, entendamos, son del día de ayer, pero para ponerlos un poquitito en blanco sobre negro, ustedes verán que hay 530 test que se realizaron el día de ayer, 55 confirmados en el día de ayer también. Los confirmados de hoy, te digo ya cuántos son. Mira, los confirmados de hoy en la provincia de Buenos Aires fueron 50, así que bajó un poquitito, es apenas un poquitito menos. 1.330 positivos hasta ayer, hoy tenemos 1.381. Ayer había uno más que se dio en la última hora, más los 50 de hoy. 254 altas más fin de seguimiento totales y el número trágico, 78 fallecidos totales. Todo esto forma parte de un trabajo que se está haciendo con la recuperación de camas, con la posibilidad de tener más camas, con los respiradores que llegaron desde China, todo el trabajo que les venimos contando. Pero claro, allí empezó a haber este debate, un debate que además empieza a actualizar números. Esto que yo te pongo acá es de hace un rato y ya te lo tengo que actualizar. En lo que respecta a la habilitación de las salidas recreativas o sanitarias, como las llamaron algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, hasta hoy a la tarde 33 municipios habían habilitado. La información de la última hora cuando llegábamos al canal era que ya se habían transformado en 36 con 16 municipios más que están en tratativas para poder habilitar estas salidas sanitarias o estas salidas recreativas y podrían confirmarse en el día de mañana. Vos me dirás, son muy poquitos. Sí, son muy pocos. Mirá lo que es este mapa. Este mapa indica que los sectores rojos no tendrán habilitación de salida recreativa. Los sectores azules sí, pero con protocolo municipal, que es parte de lo que se está trabajando, y los sectores blancos a definir. Yo me quiero parar un instante en un segmento que tiene que ver, bueno, justamente con donde está mi ciudad, ¿no? Que es Salto, provincia de Buenos Aires. Toda esta es la zona sojera, o lo que se conoce como la zona sojera. Si bien hay muy pocos casos en esa zona, en Pergamino sí hay varios casos, pero en el resto de los lugares no, los intendentes tomaron esa decisión y de alguna manera esta sectorización de rojo tiene que ver con la posibilidad de contagios cruzados con algunas localidades que sí tienen. El caso de Pergamino, por ejemplo, con Salto o Arrecifes, que están muy cerquita y con los que tienen comunicación constante. Pero observa esta zona, que esta es la zona de la Ruta 5. Hay celeste, hay blanco. Uno podría pensar, bueno, acá van a habilitar, se podrá salir. Bueno, los intendentes de la Ruta 5, a ver, para darte algunos nombres de los intendentes de esa zona, Chivilcoy, Mercedes, Suipacha, Carlos Casares, Trenquelauquen, Peguajó, toda esa zona rumbo a La Pampa, tomaron una decisión conjunta. Dijeron, vamos a seguir con la cuarentena absoluta. Son intendentes de diferentes partidos políticos que durante las últimas horas, entre el anuncio del presidente Alberto Fernández y hoy, decidieron que lo mejor era seguir guardando a la gente en su casa para poder tenerlos cuidados. Yo pregunté qué pasó, porque después vamos a ver el otro mapa, el de hoy tempranito. Digo, bueno, los intendentes quieren cuidar a la gente. La respuesta que me dieron fue, los intendentes recularon. Esa fue
la respuesta que obtuve cuando pregunté por qué, qué pasó, porque había muchos que podían haber habilitado. ¿Y con qué tiene que ver esto? Tiene que ver concretamente con una cuestión sanitaria en primer lugar. Económica, en segundo lugar, también, porque si tienen más infectados también verían afectada su economía más allá de lo que ya la ven afectada por la falta de actividad en cada una de esas localidades, y además política, porque ninguno de ellos quiere cargar con lo que significaría una elevación importante y contundente en la provincia de Buenos Aires, en su distrito, de casos de contagios en el lugar que está primero en la cantidad de contagiados de toda la República Argentina. Vamos a avanzar con la próxima porque tiene que ver con parte de lo que es la liberación de las actividades. El gobernador está dialogando con los intendentes por las excepciones. Lo está haciendo su ministra de Gobierno, lo está haciendo él muchas veces en persona. Cada uno de los intendentes le ha ido enviando esos pedidos para saber cuáles son las actividades que les importa liberar, porque más allá de que no haya salidas recreativas, los intendentes igual dicen, bueno, necesito habilitar determinadas actividades. Hay una serie de tablas, que no las vamos a repasar una por una, pero ustedes las podrán ver, están publicadas en la página del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que dan cuenta respecto del decreto que se firmó y que se publicó de la Provincia de Buenos Aires, cuáles son, una por una, inciso 1, 2, 3, 4, las actividades que decidió habilitar el gobierno bonaerense y cuáles tienen permitidas los diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires. Todavía no están todos. ¿Por qué? Porque esto es minuto a minuto. Esto, como les contábamos, tiene que ver con un diálogo incesante, constante y de cada día entre los intendentes, el gobierno de la provincia de Buenos Aires en su conjunto y el gobernador Axel Kicillof, que está prestando atención todo el tiempo a lo que está pasando. Y con mayor atención todavía mirando estos 5 distritos. Son los distritos con más infectados, los más afectados por el coronavirus hasta el momento. San Martín, Vicente López, La Matanza, Pilar y San Isidro. Todo conurbano. Y esa es una de las razones, con mucha contundencia, porque así lo marcan los números, por las cuales no se están habilitando las salidas recreativas y muchas de las flexibilidades no serán posibles en gran parte del primero, segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense. Para terminar, y para que puedan entender lo que digo cuando digo que los intendentes recularon, y esto me lo decían hoy mientras hablaba para entender por qué ese mapa había cambiado, miren cómo era el mapa hoy. Observen con atención las zonas rojas, ¿sí? Acá tenemos todo el conurbano, ustedes verán alrededor de la ciudad de Buenos Aires, todo en rojo. Pero fíjense, ¿no?, en los distintos segmentos de la provincia de Buenos Aires, este mapa es de hoy a la mañana. Este mapa lo publicó el gobernador Axel Kicillof hoy en su cuenta de Twitter. Vamos al próximo, que es el de hoy, a última hora, un ratito antes de que viniéramos hacia aquí, para que vean la diferencia de los sectores rojos. Esto es lo que tiene que ver con la negociación entre la provincia de Buenos Aires y cada uno de los intendentes que dijeron, yo en mi partido no quiero enfermos, quiero que la situación sanitaria no haga colapsar el sistema de mi ciudad y por lo tanto vamos a seguir con la cuarentena como venía hasta el momento. Y un análisis, Lore, que se desprende de todo esto, vinculado a lo político, queda muy en evidencia la diferencia entre hacer política desde la gestión y política de pico, ¿no? Porque digo, claro, vos acá tenés la oposición toda unida en, vamos a decir, Juntos por el Cambio, para identificarla de alguna manera. Vos tenés, el otro día destacábamos el caso más a la vista, que es el de Horacio Rodríguez Larreta, que está al lado del presidente en varias oportunidades, como lo viene haciendo, pero después tenés un montón de casos de intendentes que tienen distritos a cargo, que son de la oposición, son de otro partido político, pero que están tomando responsablemente actitudes para preservar a su población, para sostener su economía, y después tenés la política de pico, donde hay un sector de la oposición que está jugando un rol lamentable. Totalmente. Yo le diría, muchachos, es muy evidente y a la sociedad le cae muy mal que en un momento como este estén jugando este tipo de cartas. Un ejemplo, porque me viene ahora a la cabeza, redes sociales. El otro día fue el anuncio que todos vimos, que se habló de la salida recreativa y después hubo una vuelta atrás, como vos contabas recién, con el tema de las salidas recreativas. Por ejemplo, exfuncionario de Economía de alto rango que durante mucho tiempo fue secretario de Comercio, Miguel Brown, ¿sí?, con un papel lamentable en su gestión en economía, sobre todo porque en el área de comercio, perteneciendo a una familia dueña de grandes cadenas de supermercados del interior del país, jugó un rol del otro lado del mostrador bastante cuestionable. Se da el lujo, después del desastre que vivimos en materia de inflación acelerada en Argentina, que dejaron el gobierno arriba del 50% de inflación, de salir a decir, el país de científicos que ahora dice que te recomendaban salir recreativa, al día siguiente te dice que no. Muchachos,
guárdense a silencio, claro. Ya está, tuvieron la posibilidad de mostrar, hicieron el desastre que hicieron, sí. Dejen trabajar a quienes son de otro signo político, que quizá no tienen nada que ver con lo que piensa el gobierno, tienen otra idea, pero están tomando y llevando adelante medidas, sí, desde la responsabilidad totalmente. Que tienen. En eso déjame señalar esto que te contaba del tema de los intendentes de la zona de la Ruta 5. Hablé en particular con el intendente de Chivilcoy, con la gente de la intendencia de Chivilcoy, que me contaban esto, ¿no? Digo, esta cuestión de esa charla entre todos los intendentes que son de diferentes partidos políticos. Si hiciéramos un breve repaso nos daríamos cuenta, por ejemplo, el de Chivilcoy es de Consenso Federal, para que tengas una idea. Ni siquiera es de Juntos por el Cambio o del Frente de Todos. Y se pusieron de acuerdo para llevar adelante esta iniciativa, para decir, bueno, cerramos todos, nos quedamos como estamos y evitamos que haya casos, a pesar de que el gobierno nos está autorizando para que podamos abrir esas salidas recreativas. Focalizamos en otro lugar y salvaguardamos la salud de la gente. Y en el caso de la zona pampeana, de la zona sojera que yo te contaba, yo soy de Salto, provincia de Buenos Aires, diálogo uno tiene habitualmente con los intendentes, también hablé con muchos de ellos y decían exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos preservar la salud de nuestros habitantes y vamos viendo qué podemos abrir en materia de economía para que las cosas sigan marchando bien. Bueno, ahí está la diferencia entre la responsabilidad, independientemente de la ideología, del signo político, o los que viven de pico, muchachos, en algún momento demuestren algo. Bueno, seguimos con el resto de la información que tenemos esta noche, ahora sí, con nuestro compañero Gustavo Guidoyaga. Vamos. Bueno, ¿te acuerdas, Agustín, la frase de aquel conductor que decía todo tiene que ver con todo? Bueno, el informe de movilidad, ¿qué ves cuando me ves? Grandata. Grandata es un sistema de base de datos que está procesando todo el perfil de movilidad del coronavirus y que tiene un convenio con el programa de las Naciones Unidas. Entonces, Agustín, vos venís planteando desde la semana pasada, dijiste, Gustavo, Lorena, Mabel, a todos le dijiste, me parece que esto se está relajando demasiado y te referías casualmente al cumplimiento de la cuarentena, ¿no? Bueno, principalmente uno dice, bueno, hay más tránsito vehicular, a ver, ¿cuáles son los factores que generaron más tránsito? Recurrimos a Grandata y nos fue dando esta información. A ver si podemos ir a la próxima imagen, ¿sí? A ver, acá tenemos. Primer punto, para ver el vaso lleno, porque siempre hay que ver el vaso lleno, no van a decir que no hagamos números, tiramos pálidas y demás. La República Argentina, en cumplimiento de movilidad, lidera en Latinoamérica. Esta es la fotografía al día de hoy, 53,60. Cuando el presidente de la Nación habló el 19 a la noche para que a partir del 20 comenzaba la cuarentena, el grado de cumplimiento, o sea, de no movilidad, era del 74%. Y al día de hoy estamos en un 53,60%. Y ahí tenemos el resto de los países con perfiles epidemiológicos bastante complejos. La única salvedad que haría ahí es que tiene un perfil igual a la República Argentina en Colombia y tiene más movilidad. Y ahora sí, pasamos a la próxima imagen. Y ahora lo que vamos a mencionar es qué es lo que pasa en todo el país. ¿Cuánto se redujo la movilidad en términos porcentuales desde el 2 de marzo hasta el 24 de abril? ¿Sí? Y en este caso la movilidad se redujo un 26,73%. Y acá empezamos a ver, y mirá que hay una paradoja. Acá en Capital Federal estuvieron por encima del promedio, 35,72. Y vos ves provincia de Buenos Aires, y por eso digo, tiene que ver con lo que dijo Lorena. Vos decís, bueno, provincia de Buenos Aires sigue el promedio. Pero en este tema, el seguimiento del promedio, hay un comportamiento muy dispar en cuanto al cumplimiento de la cuarentena o en su defecto en cuanto a la movilidad. Y ahora vamos a ver, si podemos ir a la próxima imagen, a ver si tenemos provincia de Buenos Aires. A ver, esto es provincia de Buenos Aires. Sí, en este periodo, acá, bueno, se salteó a nivel nacional, después vamos a provincia de Buenos Aires. Bueno, a nivel nacional, ¿qué es lo que pasa? Las provincias que tuvieron menos movilidad fue Río Negro, Mendoza, hoy estuvo presente un diputado de Mendoza. Fíjate que en Mendoza van a comenzar con más actividades y algunas salidas recreativas, La Pampa y Tucumán.
¿Y cuáles tuvieron más movilidad? Cava, Jujuy, Salta, Chubut y Santa Fe. Y a ver si ahora podemos ir a lo que es provincia de Buenos Aires, ¿quiénes tuvieron más o menos movilidad? Y ahí tenemos, fíjate Agustín, Lorena, a ver, ¿qué podemos deducir ahí? Y después podemos hablar de, vamos primero por San Isidro. San Isidro. Gus, perdón Sí. que interrumpa ahí, pero estoy viendo los datos y de alguna manera son casi calcados los que tienen la mayor cantidad de casos, los que mostrábamos recién que son los distritos más complicados. Por eso todo tiene que ver con todo el tema de la movilidad. Hay un tema casualmente, pero bueno, primero San Isidro, 48,99. Tigre segundo, 46,65. Vicente López, 46,32. Morón, 40,87. Le agregamos ahí Lomas de Zamora, 38,27. El caso de a ver si podemos la próxima, si tenemos otra más vinculada con provincia de Buenos Aires. Si no, lo comento ahora. Bueno, no, entonces... Con respecto a provincia de Buenos Aires, Agustín, uno de los datos que quería fijarme era cómo se comportó Quilmes, cómo se comportó La Matanza, y realmente estuvieron por debajo del promedio. Esto marca que algunos lugares, por las características que conocemos, de densidad poblacional y demás, han tenido un buen comportamiento. Inclusive, la ciudad de La Plata tuvo un comportamiento buenísimo con respecto a la movilidad, ¿no? Y este es un dato no menor, pero sin embargo, ¿qué dicen los intendentes? Que quieren seguir con la cuarentena. Y antes de tocar con esto, para que, si te parece, Lorena, Agustín, para que los tres lo debatamos. A ver, nosotros mencionamos como ejemplo Alemania, ¿no, Agustín? Ajá. El ejemplo, ¿por qué? Tasa de mortalidad 1,1%, bajísima. Alemania tiene 80 millones de habitantes. ¿Cuántas personas fallecidas? 5.600. República Argentina, 44 millones de habitantes. Primera pregunta que me hago. Primero, a nivel nacional, si hacemos una regla de tres simple, el ejemplo alemán. Si en la Argentina hay 2.500 fallecidos, ¿van a decir que es un éxito la política como es la de Alemania? ¿O le decimos que al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene 1.000 fallecidos o provincia de Buenos Aires tiene ese guarismo? No van a decir que es un éxito. Y esto es una de las razones por las cuales, por más éxito que podamos visualizar de Alemania, que sí lo es en materia sanitaria y de tratamiento, porque obviamente el coronavirus creció en Europa con un efecto multiplicador, sin embargo, nadie está dispuesto a asumir y a cargar la responsabilidad de estas muertes. Y ahora vamos a ver los parámetros que se van a tomar en cuenta para incluir las actividades. La tasa de duplicidad. En la primera placa, hoy Agustín, no sé si la tenemos después, cuando el presidente de la Nación mostró el tema de la placa de duplicidad. A ver, la placa de duplicidad que mostró el presidente de la Nación dijo que el coronavirus se multiplicaba cada 3 días. Es la fotografía de Alberto Fernández cuando hizo la presentación. Después, cada 10 días, ahí lo tenemos. Cada 3 días la tasa de duplicidad, después cada 10,3 días y después cada 17,1 días. Esto, Agustín, es lo que vos decías en la apertura. Bueno, venimos bien, pero cuidado, no nos relajemos porque esto puede tener efecto multiplicador. Si no se hacía la cuarentena para los críticos, tendríamos 50.000 infectados con esa tasa de duplicidad que teníamos al inicio. Y este es otro de los factores, y ahora sí, si podemos volver a la imagen anterior, se tiene en cuenta la tasa de duplicidad, se tiene en cuenta la capacidad del sistema sanitario que Lorena durante toda la semana pasada comentó al detalle, cada uno de, el desarrollo de los hospitales móviles, respiradores, las camas, etcétera, etcétera. Otro de los temas, la densidad poblacional, y acá entramos con el temor que tienen tanto, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el gobernador Axel Kicillof, el tema que en algunos asentamientos tenga un efecto multiplicador, el tema de la densidad poblacional. Y por último decir, está vinculado a la movilidad. Tiene que haber un límite del 50% de personas exceptuadas por más que no haya casos de coronavirus. Esto es lo que está teniendo en cuenta el gobierno a nivel nacional y también en distintas provincias. Así es, está bueno el análisis y es importante lo de el reconocimiento del éxito hasta el momento, porque algunos de estos predicadores de pico suelto, de los que hablaba hace un rato, no solo en la oposición, ¿sí? Algunos colegas economistas y en medios de comunicación empiezan, frente a que es innegable el resultado positivo, el achatamiento de la curva, la contención de mayores víctimas fatales, dicen,
pero ¿y la economía? Y fíjate lo que está pasando con la actividad. Bueno, muchachos, a ver, se sabía que el costo era, a partir de priorizar la vida, tener un costo económico que se aborda, que se sostiene, que se intenta contener con todas las medidas que te contábamos hace un rato. Pero digo, si ahora vamos a decir, bueno, pero mirá cómo cae la actividad económica, bueno, obviamente que poder controlar la situación sanitaria como se controló, a la vez que mantener una economía funcionando y creciendo, bueno, es una cosa absolutamente imposible que no ocurre en ningún lugar del mundo. Así que digo, como para advertir y no confundirse con algunos de estos discursos sin mucho sustento que lo único que buscan es estar siempre juzgando desde algún lugar crítica la situación. La realidad es que es cierto que hay que atender el tema económico, que acá te contamos y te damos los detalles, pero también hay que reconocer el éxito que se viene teniendo hasta ahora con lo más importante, donde se puso el foco y la prioridad de entrada, la vida de todos nosotros, la vida de todos los argentinos. Totalmente. ¿Vos sabés? Perdón, iba a hacer una especie de anticipo porque digo, me parece que estaría bueno mañana, y lo propongo y lo tiramos aquí al aire, podamos analizar en ese mismo contexto y a propósito de la política, acompañando todo esto, lo que va a pasar en el Congreso de la Nación, lo que estuvo pasando en estas horas, estaba el diputado Ramón hace un ratito acá en el Congreso, en la Cámara de Diputados, lo que va a pasar mañana en el Senado y si finalmente las leyes o los proyectos que están dando vueltas se van a terminar aprobando y con qué formato. Ajá. Gustavo. Vos sabés, Agustín, que UNICEF le entregó al presidente de la Nación un informe donde dice que la población está de acuerdo con la cuarentena. Por eso vuelvo a la frase que dijo Lorena, si recularon los intendentes, UNICEF presentó un informe que dijo la gente acepta la cuarentena. Bueno, ahí están las cosas. Nosotros desde acá le mandamos un abrazo a la distancia a nuestro compañero Mauro Federico, que está atravesando esta situación complicada. Un gran tipo, Mauro, un gran profesional. Lo queremos mucho, así que le mandamos saludos de acá y fuerza para atravesar esta situación de dengue que lamentablemente le tocó. Bueno, nosotros como siempre acá vamos a estar mañana a las 11 de la noche analizándote y contándote todas las novedades de la realidad económica, política y en general de la Argentina en esto que es Hagamos Números. Chau. Defensor del pueblo de la provincia de